Bienvenido, bienvenido José. Ah, nosotros nos conocemos de hace varios años, ¿ah? José fue mi jefe cuando yo estaba en Deloitte. Tú eras socio de Deloitte, pero tienes una carrera que es mucho más larga que eso. Si mal no recuerdo, aquí mi torpedo dice, mis notas dicen que tú tienes más de 25 años de experiencia en esto. Has sido presidente en ISA Chile, Has sido académico en la Universidad de Chile, en el diploma de ciberseguridad. Y francamente, desde que te conozco, tú eres capaz de inscribirte, tomar y aprobar cualquier maestría que tenga que ver con ciberseguridad, ¿o no? Hay que mantenerse actualizado. Sí, 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 sí. Así que genial, genial. Es un placer tenerte de invitado en esto, y poder compartir los resultados de este estudio con el resto de la gente de Latinoamérica. Porque, ¿sabes? En mi opinión, siempre tenemos pocos números. Podemos Sí, hablar, podemos tener opiniones, pero estas opiniones cuando se basan en números, son mucho más sólidas y solemos no tenerlos, y tú los tienes. sí. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Felipe. Encantado de poder colaborar con los capítulos de ISC Cuadrado, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Perú, Sao Paulo, que se han unido, digamos, en esta iniciativa. Y como bien tú decías, la idea es poder compartirles los resultados de un estudio. Es que en realidad es un estudio, ¿cierto? Tal como la slide menciona, es un estudio que tiene distintos objetivos, ¿no? Tiene un objetivo primario, fundamental, que era conocer las percepciones que tienen los profesionales con respecto al CISO, o, dicho de otra forma, al máximo responsable de seguridad de la información de una compañía. Pero esa percepción no está dada por el propio CISO. ¿Ah? Acá lo importante de esta investigación es que son opiniones de profesionales que trabajan en distintas disciplinas, ¿cierto? Y el objetivo era preguntarles, bueno, ¿cuál es la opinión que ellos tienen del máximo responsable de la seguridad de la información o ciberseguridad de una empresa? ¿Ya? Ahora, como vamos a ver más adelante, en general, todas las opiniones recibidas en este estudio provienen principalmente de gente que trabaja en el área de tecnología, gente que trabaja en áreas de riesgo, gente que trabaja en el área de auditoría interna y obviamente también gente que trabaja en el área de seguridad de la información y ciberseguridad. Entonces, ese era el primer objetivo, digamos. Importante mencionar que hace ya más de 3 meses, cuando se inició la construcción del instrumento de medición, el gran objetivo y detrás de esto era entender por qué, cuáles son las características que hacen a un CISO ser exitoso. Eso es lo que está detrás del estudio. Porque en el fondo, conociendo las percepciones de distintos profesionales que de alguna u otra forma interactúan con el CISO de la compañía, que es la máxima posición, ¿cierto?, que uno podría tener en los temas de seguridad en la empresa privada pública, hace entender mejor, bueno, qué hace que un CISO sea exitoso. ¿Ah? Y eso es un poco lo que quería explorar. ¿Ah? Esto obviamente es un estudio de carácter exploratorio. También quise aprovechar de explorar una estructura subyacente de los datos observados. Después, en la medida que avance en el estudio, el concepto de estructura subyacente va a quedar mejor reflejado. Proponer futuras investigaciones en base a los resultados y, por último, concluir sobre cuáles son los aspectos positivos, ¿cierto?, que generan un poco el éxito en relación al máximo responsable de la seguridad de la información y ciberseguridad. Bien, información general para que ustedes conozcan un poco el instrumento de medición. El instrumento fue desarrollado en el software SurveyMonkey, versión Premier, ¿ya? Y el estudio se aplicó durante los meses de agosto y septiembre del 2020 en variados países de la región, ¿ya?
Eso incluye Chile, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, ¿cierto? México, etcétera, etcétera. ¿Ya? Generalmente las preguntas que aparecen en el instrumento se utiliza la famosa escala de Likert de 1 a 5, siendo 1 muy de acuerdo y 5 muy en desacuerdo. Esto es importante recordarlo para cuando veamos los resultados. O sea, obviamente, mientras más cerca de 1, porque se van a presentar promedios ponderados, mientras más cerca de 1 implica que el CISO tiene esa característica positiva, digamos, ¿ya? Y mientras más cercano a 5, la gente está en desacuerdo en que los CISOs tengan ese tipo de características. En general se obtuvieron 241 respuestas del estudio, de las cuales todas fueron válidas. ¿Ah? O sea, este procesamiento, lo que vamos a ver acá como resultado, incluye 241 respuestas de distintos profesionales, de distintas industrias y obviamente de distintos países. Y para algunos tipos de análisis que aparecen más al final de la presentación, se ocupó el software estadístico SPSS versión 27 para Mac. ¿Mm? Bien, el instrumento de medición. El instrumento eran cinco grandes módulos, 5 grandes dominios, ¿cierto? El primero hacía referencia a las características generales del CISO. El segundo hacía referencia a rasgos de personalidad o elementos de personalidad que pueden describir de una forma al CISO. El tercer elemento habla de rasgos humanos comunes, tradicionales, ¿cierto?, de todas las personas o todos los seres humanos. Por último, están los estilos de desempeño que están muy orientados a atender a los demás, a cómo el CISO interactúa con los demás, ¿ok? Y por último están los antecedentes demográficos, ¿cierto?, que nos permiten hacer granularidad de la información por país, por industria, por sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de las características generales, obviamente se preguntaba cuál es la edad que tenía el CISO de la compañía, el género, si era masculino o femenino, los años de trabajo, los años de experiencia que tenía este CISO en esa compañía, y el grado de conocimiento del CISO. O sea, qué tan bien la persona que contestó la encuesta conocía, ¿cierto? Conoce, obviamente, al CISO. Del punto de vista de los rasgos de personalidad, estos fueron los rasgos de personalidad que trataba de interpretar el estudio, ¿cierto? Queríamos saber qué tan entusiasta era el CISO, qué tan crítico, qué tan confiable, qué tan ansioso, qué tan abierto a nuevas experiencias, reservado, simpático, desorganizado, pasivo o convencional, ¿ya? Si recordamos la mención que yo efectué con respecto a la escala de Likert de 1 a 5, siendo 1 muy de acuerdo, ¿cierto? Si yo podría decir entusiasta, obviamente, mientras más cerca a 1 estemos, es porque lo encuentro muy entusiasta. Desorganizado, mientras más cerca de 5 estemos, voy a estar en desacuerdo, ¿cierto? De que en realidad el CISO no es desorganizado, sino que es una persona organizada. Del punto de vista de los rasgos humanos comunes, preguntamos de cierto aspecto probablemente no muy adecuado, o que en general las personas encontramos que no son muy adecuados en un profesional que está ejerciendo cierto tipo de liderazgo en la organización. Y desde ese punto de vista, los elementos que se consideraron era ver la arrogancia que podría tener un CISO, el ser asertivo, el ser presuntuoso, engreído, egoísta u autorreferente. ¿Ya? Volviendo un poco a la escala de Likert, obviamente mientras más cerca de 5 nos encontremos es porque creemos que las personas no son arrogantes o no es presuntuoso, no es engreído el CISO. Del punto de vista del estilo de desempeño, varios aspectos que están muy asociados a cómo los profesionales que se desempeñan en estos cargos de liderazgo asumen la relación con los demás.
Y las preguntas están acá asociadas a si el CISO busca retroalimentación dentro de la compañía, admite, ¿cierto?, cuando él no sabe algo, reconoce cuando otros tienen más conocimiento que el propio CISO, toma nota de las fortalezas de los demás, a menudo felicita a otros por su fortaleza, muestra aprecio por las contribuciones de otros, está dispuesto tanto a aprender, está abierto a las ideas de los demás y obviamente al consejo de los demás. Y de los antecedentes demográficos, queríamos saber la unidad de negocio, ¿cierto? Y desde ese punto de vista yo les puedo mencionar que están principalmente la gerencia de tecnología, gerencia de riesgo, auditoría interna y obviamente las áreas de seguridad de la información. Edad de la persona que contestó el estudio, el género, el país, el máximo nivel académico y la industria donde se desempeñaba. Bien, pasemos ahora a explicar cuáles fueron los resultados del estudio, digamos, qué nos dicen los números, ¿ya? Esta es una distribución porcentual desde el punto de vista de la unidad de negocio en base a las personas que contestaron el instrumento. 23% de las opiniones vienen de las áreas de tecnología de información, un 25% de seguridad de la información, 18% de auditoría interna, 8% de riesgo, 5% contraloría. Obviamente para llegar al 100% hay otras áreas con menos porcentajes, pero no vale la pena, ¿cierto?, mencionarlas todas, digamos, pero si alguien quiere hacer la suma y ve que falta, es debido a eso. Del punto de vista de la edad, el 9% era entre 21 y 29 años, 38% entre 30 y 39 años. Les pido disculpas acá, probablemente me equivoqué en alguna cifra, pero el 35% está entre 40 y 49 años, el 14% entre 50 y 59 y también el 14% arriba de 59. Probablemente, y acá lo importante, es que la mayoría se sitúa entre los 30 y los 49 años. Con eso queremos reflejar el 38 y el 35%, que en el fondo es la edad promedio. Estamos hablando que la mayoría, obviamente, de los CISOs tiene probablemente en promedio más de 15 años de experiencia, superior a 15 años de experiencia, ¿ya? Del punto de vista de la gente que contestó la encuesta, estamos hablando de un 73% masculino, 27% femenino. Del punto de vista de los países, 4% de Perú, 6% de Colombia, 5% de Ecuador. En realidad, la gente que contesta los estudios, gente que tiene... estaba presentando un poco los datos estadísticos en base a la gente que contestó la encuesta. Acá tenemos una slide que nos dice el nivel educativo de la gente que participó, en general, ¿cierto?, tanto gente universitaria, tanto con posgrado y con diploma, y máster, obviamente, que contestaron el estudio. Del punto de vista de la empresa o el tamaño de las compañías, ¿cierto? Aquí está el desglose estadístico, entendiendo un 19% entre 100 a 500 empleados, 14% entre 500 y 1000, y 25% entre 1000 y 5000 empleados. Del punto de vista de la industria, muy marcada por la industria financiera con un 27%, 6% de las compañías de seguro y otros porcentajes, 4% energía y petróleo, 5% telecomunicaciones. Bien, en base a los datos duros, este ya es el primer dato duro del punto de vista de las apreciaciones, ¿ya? No nos olvidemos, ¿cierto?, en la escala de Likert que yo le mencioné, donde uno es muy de acuerdo en que el máximo responsable de la seguridad de la información en la compañía tiene ese atributo. Y desde ese punto de vista, vemos que hay tres atributos los que tienen, seleccioné los tres más importantes, y hablan de que el CISO se ve como una persona muy confiable, ¿ya? Se ve como una persona crítica con respecto al trabajo que realiza, y también los tres más importantes, abierto a nuevas oportunidades, ¿ya?
Entonces, ahí hay tres factores que son relevantes desde el punto de vista de ciertas características de la personalidad de los CISO. Si analizamos un poco aquello otro ítem, por ejemplo, ansioso, en general la gente, por el promedio ponderado, ¿cierto?, que se publica acá, no ve que el CISO sea tan ansioso. No nos olvidemos que mientras más cerca de 5 estamos, estoy más en desacuerdo. La persona que contestó el instrumento es más en desacuerdo con respecto a esa pregunta. Lo mismo, ¿cierto?, con el tema de desorganizado, descuidado, ¿ya? Ahora, lo importante es ver, bueno, ¿existe alguna diferencia, cierto? Porque aquí estoy procesando todas las opiniones, independientemente si es mujer, si hombre, independientemente del país, independientemente de la industria. Entonces, bueno, veamos cuál es la opinión si empezamos a abrir esto por sexo, ¿ya? Ahora, en esta visión que tenemos acá, el verde es muy de acuerdo y el naranjo es muy en desacuerdo. Por lo tanto, en el ítem de confiable, en realidad el sexo masculino tiene una mayor preponderación, ¿cierto? A decir que el sexo es confiable más que el sexo femenino. No nos olvidemos que del total de encuestas, alrededor de 16, del 17%, mujeres las que contestaron, ¿ya? Y en ese sentido notamos que el sexo masculino cree que en un 10% mayor, ¿cierto?, cree que el CISO es más confiable. Eso es desde el punto de vista del sexo, ¿ya? Si analizamos el tema de considerar al CISO con el elemento que sea crítico, obviamente también notamos que hay una ligera inclinación a que el hombre, ¿cierto?, cree que obviamente el CISO es mucho más crítico que la mujer. Del punto de vista de las nuevas ideas, abierto a nuevas experiencias, también se nota que hay una mejor inclinación del sexo masculino con respecto a este ítems, ¿ya? Ahora, analizando los mismos ítems, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a analizar esto ya por país? ¿Ya? Y aquí se empiezan a notar diferencias, diferencias del punto de vista de que Argentina, por lo menos los profesionales de Argentina que contestaron el estudio, obviamente consideran mucho más importante, en un 64%, están muy de acuerdo en que el CISO es confiable, ¿ya? Después seguido por Perú, ¿cierto? Como cifras que se escapan de manera casi el doble, ¿cierto?, de países como Chile y Colombia, ¿ya? Entonces, claro, uno acá se empieza a preguntar, ¿cierto?, tratar de indagar más en profundidad, bueno, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué los profesionales en Argentina y en Perú tienen la percepción de que los CISO son mucho más confiables que un CISO, un profesional chileno o un profesional colombiano? Y ahí en realidad probablemente existen distintas hipótesis, ¿cierto?, por las cuales uno podría concluir a qué se debe esta diferencia de que los profesionales en Argentina, tanto en Perú, por lo menos el CISO se ve mucho más confiable, ¿ya? Si analizamos el elemento crítico, acá Perú, obviamente, aparece como el primero. O sea, se ve como que el profesional CISO en Perú es un profesional que es mucho más crítico al realizar su trabajo, seguido de nuevo por los profesionales de Argentina, y seguidos por Colombia y Chile, digamos. Entonces, ahí de nuevo, el insight que puede haber detrás puede estar dado a lo mejor por la cultura país, puede estar dado a lo mejor por un tema regulatorio, ¿cierto?, que hace que los profesionales sean mucho más críticos en su trabajo. Eso, obviamente, eso son hipótesis que uno puede realizar. Desde el punto de vista de abierta a nueva experiencia, Perú aparece como el país donde se ve a estos
profesionales abiertos a mayor experiencia, seguido por Argentina y Colombia, y Chile de nuevo, ¿cierto?, en el último lugar, si es que queremos hacer un ranking, analizando solamente estos tres componentes, ¿cierto?, la confiabilidad, la criticidad del profesional y el hecho de que esté abierto a nuevas experiencias, ¿ya? Entonces, a lo mejor como conclusión de esta slide que hemos visto, claramente, tanto Argentina como Perú, las características los profesionales de seguridad, en este caso el CISO, se ve con una visión mucho más crítica, se ve como una persona que está abierta más a nuevas experiencias y obviamente se ve mucho más confiable, ¿ya? Bien. El otro set está orientado a cómo se ve el tema de la arrogancia, la asertividad, el ser presuntuoso, engreído, egoísta y autorreferente. Dentro de los aspectos a destacar en este gráfico es que obviamente la mayoría de las personas, en base a estos atributos que se mencionan acá, visualiza al CISO como una persona asertiva y lo ven como una persona que no es egoísta, lo ven como una persona que no es arrogante, que no es presuntuoso, ¿cierto? Porque está mucho más cerca del número 5, que en el fondo están muy en desacuerdo con respecto a los resultados del estudio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a ver esta definición con mayor granularidad? A ver, acá si bien es cierto, también hay diferencia entre sexo masculino y femenino, ¿cierto? Los hombres piensan que el CISO, hay mayor cantidad de personas que creen que el CISO es asertivo en su trabajo más que las mujeres que contestaron el estudio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando esto lo abrimos por país? Y acá vemos cómo en realidad la asertividad es mucho más preciada o se ve más, o la percepción, ¿cierto?, que tienen las personas que contestaron el estudio, piensan que los profesionales de Colombia son mucho más asertivos o tienen esta cualidad. Y fíjense cómo Argentina, donde se estaba viendo que las personas eran bastante críticas, ¿cierto?, donde eventualmente se veía que las personas estaban muy abiertas a nuevas experiencias, aquí obviamente aparece como un último indicador, digamos, ¿ya? Del punto de vista de la arrogancia, ¿ya? Aparece Argentina, ¿cierto?, como que los CISOs se ven mucho más arrogantes que en el caso chileno, colombiano y peruano. Y acá uno podría, desde el punto de vista de hipótesis, ¿cierto?, uno podría pensar que los profesionales de Argentina, por sus características de personalidad, pueden reflejar ser un poco más arrogantes que los CISOs de otros países. Esto se repite, fíjense, con el tema presuntuoso. Claramente la visualización que se tiene es que en Argentina los profesionales tienen esta característica de personalidad de ser mucho más presuntuosos, ¿cierto?, en el trabajo que realizan. Y en realidad algo similar ocurre, ¿cierto?, con el ser engreído. Se visualiza a los profesionales de Argentina, obviamente no en un porcentaje tan importante como los anteriores, pero sí Argentina aparece en primer lugar desde el punto de vista de este ítem, ¿cierto?, que es ser engreído en relación a su trabajo, ¿ya? El último bloque que está orientado, digamos, a visualizar cómo los CISO actúan con respecto a lo demás en relación a recibir consejos, en relación a tomar nota de las fortalezas. Fíjense que en realidad hay una tendencia a evaluar de manera bastante positiva, ¿cierto?, todas las cualidades, y eso da a entender que el CISO es una persona que se preocupa por lo que piensan los demás, se felicita a los demás por un buen trabajo, reconoce el éxito de los otros profesionales, ¿cierto?, que lo rodean. Y aquí esto se ve como un aspecto positivo. ¿Ok? Bien. Dicho eso, quise hacer un análisis más profundo y es lo que en estadística se denomina un análisis multivariante, donde al final tenemos múltiples ítems que estamos midiendo, ¿ya?
Cuando hablamos de análisis multivariante, uno puede hablar de lo que son análisis dependientes e independientes. En este caso aquí estoy hablando de un estudio, análisis multivariante independiente, donde las variables o los ítems que de alguna u otra forma estamos midiendo no tienen dependencia entre ellos. Con esto quiero decir que no existe causalidad en relación a los ítems que estamos midiendo. ¿Y cuál era el objetivo de esto? De por qué hacer este análisis multivariante era para buscar una estructura subyacente. Porque al final, si ustedes se dieron cuenta, trataba de medir tres grandes cosas, ¿cierto? O tres grandes constructos. ¿Ya? El primer constructo estaba orientado a los temas de personalidad, el segundo constructo estaba orientado a los rasgos comunes, y el tercer constructo estaba orientado al desempeño, ¿cierto? Un poco orientado hacia las demás personas. Con un estudio multivariante lo que quería era explorar si realmente esos tres constructos se ven reflejados en el instrumento aplicado. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que se hace cuando uno hace un análisis multivariante, en este caso un análisis de componentes principales, fíjense que al procesar esta información, aquí nos habla de cuatro constructos. ¿Ya? Si bien es cierto, el instrumento de medición es un instrumento que fue diseñado para tres constructos, pero en la práctica los datos me están diciendo que hay cuatro constructos, ¿cierto? Y esto uno lo refleja aquí en los componentes cuando uno habla 1, 2, 3, 4 y va al porcentaje acumulado que habla del 63%. Ese porcentaje en el fondo me dice que el instrumento mide en un 63% lo que yo de alguna u otra forma quiero lograr medir. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya tenemos un tema importante desde el punto de vista de la investigación. Esto se corrobora cuando uno ve este gráfico de sedimentación, que en realidad aquí hay cuatro constructos involucrados en el estudio. ¿Ya? Esta gráfica lo único que hace es agrupar las variables que de alguna u otra forma correlacionan más entre ellas. ¿Cierto? Y este es el resultado un poco de la correlación y de la agrupación propia de las variables. Y de esta forma, ¿cierto? Yo puedo visualizar que en realidad el estudio tenía cuatro constructos y cada uno con sus ítems totalmente clasificados. ¿Ya? Aquí en general todos los ítems que son mayores a 0.4 son válidos, y en general casi todos los ítems salieron válidos. Por ejemplo, si ustedes ven este componente que está destacado, ¿cierto? Al lado izquierdo, mide claramente el constructo de la competencia hacia los demás. Y obviamente el análisis multivariante ratifica de alguna forma el instrumento de medición. Por lo tanto, en realidad el estudio reflejaba cuatro componentes, cuatro factores, y cada uno de esos factores con distintos ítems, que de alguna u otra forma el análisis de componentes principales me dice cuáles son los ítems correctos. Y al final, ¿cierto? En realidad, el estudio, sin querer, digamos, y por eso es que es bueno hacer un análisis multivariante, hablaba de rasgos de personalidad extrínseca, que son las que están mencionadas acá, hablaba de rasgos de personalidad intrínseca, el ser reservado y pasivo, rasgos humanos comunes y la actitud hacia los demás, y obviamente validado empíricamente, ¿cierto? Con este análisis que se hace en SPSS, para poder decir, mira, que en realidad el estudio es válido o tiene cierta validez y cierta confiabilidad del punto de vista de los datos y de algunos estadísticos, obviamente, que uno genera en el análisis del procesamiento. Ahora, futuras investigaciones posibles en relación a lo que nosotros estamos viendo, bueno, sería personalidad que se midieron en este estudio con respecto a los estilos de liderazgo, ¿cierto? Un análisis podría ser una futura investigación. O lo otro, buscar ciertas herramientas de cómo potenciar los aspectos positivos. O sea, si yo soy un CISO y en realidad veo que no tengo ciertos elementos que aquí se recogen como elementos positivos, bueno, ¿cómo yo puedo potenciar en mi rol de líder, potenciar ser una persona crítica, ser una persona confiable, ¿cierto? O que el resto me persiga, me vea como una persona confiable y a su vez también entender, ¿cierto? Estar abierto, ¿cierto? A nuevas experiencias.
Buscar relación entre los elementos de la personalidad y aversión al riesgo podría ser interesante, saber si realmente los CISOs que son críticos en su trabajo, que son abiertos a nuevas experiencias, bueno, ¿cuál es su aversión al riesgo? ¿Adoptan riesgo o en realidad son bastante adversos al riesgo? Y por último, pueden haber más, ¿cierto? Acá yo solamente indiqué 4, indagar acerca si las capacidades principales observadas fueron adaptadas y o desarrolladas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que si vamos al promedio de años de experiencia de los CISOs, estamos hablando, ¿cierto?, de CISOs con más de, el grueso, ¿cierto?, más de 15 años de experiencia. Por lo tanto, bueno, ¿estas personas adaptaron esas capacidades en el desarrollo de su carrera o lisa y llanamente nacieron, ¿cierto?, con esas capacidades? Entonces también yo creo que podría ser un elemento importante de análisis, es ver si se adaptan o en realidad vienen formados, digamos, desde el punto de vista de la personalidad inicial del ser humano. ¿Ya? ¿Algunas conclusiones finales del estudio? Bueno, en realidad la conclusión final y un poco lo que queríamos ver con este estudio era cuáles son las claves del éxito, ¿cierto?, que hacen que el máximo responsable de la seguridad de la información o ciberseguridad de una compañía tiene en base a las percepciones que tienen distintos colaboradores que trabajan cerca de él. Y desde ese punto de vista, la más destacable, de acuerdo obviamente a la medición estadística, es que son personas confiables, autodisciplinadas, son críticos, obviamente, en su trabajo, abiertos a nuevas experiencias, asertivos y dispuestos a aprender de los demás, abierto a las ideas de los demás y también abierto al consejo de los demás. Ok, eso es lo que les quería presentar, producto, digamos, del análisis del estudio, y obviamente quedo abierto a cualquier consulta, pregunta que alguna de las personas que están escuchando, digamos, esta charla tiene con respecto a estos resultados. Sí, de hecho, muchas gracias, José. De hecho, ya tenemos una pregunta, ¿ya?, de Rodrigo. Rodrigo nos pregunta si es que esta encuesta, yo creo que sí la respuesta, si es que esta encuesta fue contestada solo por los CISOs y los roles tipo CISO, o si fue contestada también por el staff que está alrededor del CISO. O debo agregar, o solamente por el staff que está alrededor del CISO. No. Esta encuesta no fue contestada por CISOs, ¿ya? Esta encuesta, ningún CISO contestó esta encuesta. Esta encuesta es contestada por cualquier profesional de ciberseguridad que puede trabajar o que puede depender del CISO, pero también por gente que trabaja en las áreas de riesgo, riesgo operacional, gente que trabaja en el área de tecnología y gente que trabaja en las áreas de auditoría interna. Ese es como el grueso. Obviamente hay respuestas de otras áreas, pero el grueso, yo diría que el 85% de la respuesta viene de estas 4 unidades de negocio. Entonces, entiendo perfecto. Esto es como una encuesta de reputación del CISO, entonces. ¿Qué es lo que, qué es lo que inspira entre la Bueno, gente con la que interactúa? yo lo interpreto como las claves del éxito, ¿cierto? Porque aquí en el Ya. fondo estamos preguntando por el máximo responsable y es la percepción que tienen las personas con respecto al máximo responsable. Entonces, claro, son las características que las personas debieran desarrollar para poder lograr esa posición en el fondo, Ujú. ¿cierto? Perfecto. Oye, y otra pregunta. Este estudio es una foto en el tiempo, nos dice dónde estamos hoy. ¿Tú tienes planes de volver a repetir este estudio año a año? ¿Aló? Mira, la verdad es que planes de repetir este estudio, sí, ¿me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Mira, planes de repetir este estudio en estos momentos no lo tengo. Tengo en planes seguir haciendo estudios de otra naturaleza Ujú. y a lo mejor sería bueno repetirlo, digamos, para ver cuál es el aspecto longitudinal de este estudio, ¿cierto? Cuando uno repite un Mm. estudio, ¿cierto? Estos son ya estudios que se llaman longitudinales.
Ahora, el tema es que lo importante de hacer un estudio longitudinal es que las mismas personas que participaron en el tiempo uno puedan participar en el tiempo 2, por si hay Claro. cambios en las percepciones y poder estudiar, bueno, qué factores fueron los que provocaron ese cambio, digamos. ¿Ah? Sería interesante como análisis de investigación. Sí, sí, sería interesante. Y yo lo veo desde el punto de vista geográfico, porque en el tiempo, al ir repitiendo el estudio, tal vez tú puedas llegar a atender una red más grande, llegar a más países. Entonces, cuando uno empieza a cubrir Centroamérica, porque yo vi que tienes Argentina, Perú, Colombia, Chile, ¿ya? Cuando uno empieza a cubrir en profundidad otras partes de la región, ¿ya? Tú puedes obtener insights adicionales. Y en una de esas, es Claro. posible que tú con este estudio estés contribuyendo de vuelta al mercado. ¿Ah? Si tú quieres un CISO que tiene tales No, características, claro. este es el tipo de CISO. Sí, Felipe, yo concuerdo plenamente contigo y aquí quiero aprovechar de hacer un llamado de que la gente participe en estos estudios, porque fíjate que una de las grandes limitaciones o una de las grandes barreras Ujú. es que obviamente recibir la información, ¿ah? Cuesta, no es fácil, ¿cierto? Quitarle 10 minutos de tiempo a una persona para que conteste una encuesta, digamos. ¿Ah? Entonces, ahí yo hago un llamado a todos los profesionales que en la medida que todos participemos en este tipo de estudio, claramente los insights van a ser muy provechosos para la región, al final y al cabo. Mm. Cuesta, cuesta. Por eso se llama una encuesta, tal vez. Pero bueno. Eh, oye, tío, yo Mi le sentido recuerdo a la del humor no audiencia ha que cambiado nada, Felipe, ¿ah? es una lástima, pero tengo esperanzas todavía. Em, Le recuerdo a toda la audiencia que estamos abiertos a preguntas, si tienen más por la interfaz del Q&A, y si hacen alguna pregunta a través de YouTube, alguno de nuestros anfitriones va a poder traerla al panel. Ah, bien, pues está el estudio, un muy buen estudio. ¿Sabes por qué? ¿Qué es lo más llamativo? Y por qué, de hecho, por qué nos interesó tanto el tema? Porque es un tema de cultura. Es poco frecuente Ujú. ver que se trata de manera profesional y se gestiona con números, aspectos que tengan que ver con cultura de ciberseguridad. Nosotros sí hemos visto los controles, vemos métodos, vemos procesos, pero al final ciberseguridad se trata de gente. Y la visibilidad que tenemos de gente y de las métricas y los números que tú estás empezando a ver y nos estás trayendo hoy, son cosas que vemos mucho menos que los números duros. ¿Ya? Sí. Eso se agradece tremendamente. Si bien es cierto, los números duros son necesarios, los números soft probablemente son los que necesitamos despejar hoy día, ¿ah? Entendiendo el rol de liderazgo que están teniendo los CISO en distintos países de la región. ¿Ah? Y ahí obviamente las capacidades soft probablemente son más importantes, ¿cierto? Que la destreza técnica. Así es. Y eso explica, y te hablo por experiencia, ¿ya? Yo hace mucho tiempo, ¿ya? He podido ver experiencias de proyectos que fracasan, aunque eran técnicamente impecables. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pasó aquí? Si un proyecto que tenía la mejor técnica, ¿por qué no anduvo? Y uno se empieza a dar cuenta que es por falta de cerveza, ya que es por falta del toque entre la gente, cuáles son las expectativas y cuál al final es la realidad. ¿Ya? Así que de nuevo agradezco que nos hayas traído el tema y que nos hayas traído estos resultados. No, yo encantado, Felipe, de poder Ujú. colaborar con ustedes. Espero que el estudio sea un aporte. Este estudio, obviamente, ahora lo voy a publicar, difundir. Cualquier persona que quiera el estudio, por favor, me envía un correo electrónico, yo lo envío encantado, digamos. La idea es difundir este tipo de cosas y colaborar con el desarrollo de la práctica en general y desde cualquier tribuna, digamos. ¿Mm? Sí. Oye, me está llegando por interno una última pregunta. ¿Tú has tenido la oportunidad de analizar o de contrastar esto contra el estándar
del NIST, este framework nuevo de educación para ciberseguridad, el National Initiative for Cybersecurity Education, el NICE. Mira, este estudio no lo he contrastado, pero sí te quiero mencionar que hace 2 años atrás salió un paper donde hace un análisis de lo que es la malla de estudio en Estados Unidos con respecto a lo que se está ofreciendo desde el punto de vista de educación en ciberseguridad. Y claramente hay brechas, digamos. ¿Ah? O sea, no me acuerdo el nombre del académico que hizo ese estudio, pero obviamente se dio el trabajo de mapear, digamos, todo lo que se está ofreciendo a nivel de máster en ciberseguridad a nivel mundial, tanto en Estados Unidos, en Europa, digamos, y claramente lo que hoy día propone NIS con respecto a lo que se da, hay un gap importante en relación a las mallas, digamos. Ya, entiendo, perfecto. Bien, pues yo ya creo que estamos en tiempo, ¿ya? Hemos respondido a las preguntas, así que no me queda más que agradecerte de nuevo por el contenido, el tiempo y la disposición. ¿Ya? Así que muchas gracias, José. No, muchas gracias a ustedes, Felipe, y encantado de verte de nuevo. ¿Ah? ¿Ya? Que estés bien, pues nos estamos viendo y nos tomamos un café el próximo año. Probablemente. Sí. Ok, Ya. Adiós, que estés muy bien. adiós. Muchas gracias a todos. ¿Ah?